Muchas gracias por ver mi video el día de hoy. Mi nombre es Fernando Parra y mi video trata sobre la importancia de conocer el derecho en México. Como estudiante de Derecho y a su vez como estudiante de la materia de Metodología de la Investigación, me nace la necesidad de investigar este problema a profundidad, con las características que la materia de Metodología de la Investigación exige para una investigación profunda y una investigación adecuada, y a su vez con los análisis y las críticas de un estudiante de Derecho. Cabe mencionar que la necesidad de investigar este problema va más allá de una simple tarea, sino también es debido a que en nuestro país los derechos existen, pero al final de cuentas son pocos los ciudadanos que lo conocen y lo saben usar. También es relevante el hecho de que hasta los derechos más fundamentales de las personas son violados, como los derechos humanos, el derecho a la libertad sexual, el derecho a la libertad y entre otros. Como estudiante de Derecho me nace la inquietud de saber más sobre el tema, para informar a la gente, y por eso realicé esta investigación. Lo que pretendo con esta investigación es obtener como resultado una estimación de cuántas personas conocen del todo sus derechos y cuántas no lo hacen. Saber las razones por estas de las cuales no conocen sus derechos y las razones por las que sí conocen sus derechos, analizando todo tipo de cuestiones, como moral, económica, educación, familia y otras cuestiones. A su vez, pretendo analizar los tipos de calidad de vida de las personas cultas e incultas en este ámbito, ya que al conocer de ellos ayuda a no ser dejados, a valorar más lo que es propio y a respetar lo que es ajeno. Simples derechos comunes, que vienen desde los 10 mandamientos. Metodología de la investigación. En este enfoque cuantitativo o informativo, que a su vez es cualitativo, que en un momento vamos a explicar por el hecho de ser cualitativo de la vida de las personas, de la calidad de vida de las personas, también está claro que el derecho ahí está. Simplemente existe esa variación o inquietud en las personas de saber aplicar o no sus reglas. Y en eso deben existir conceptos de análisis o estudios, como la vida de las personas. Por lo tanto, está dotado de un enfoque también cualitativo. El cuantitativo será la encuesta, que contiene 8 preguntas hechas para las personas de diferentes ámbitos, encontradas afuera de la calle, otras encontradas con una buena posición económica y otras encontradas en una situación neutra, ni muy rico ni muy pobre. Dentro de las 8 preguntas están: ¿cuántas ramas del derecho conoces? ¿Cuál es el artículo de la Constitución que fundamenta que no te pueden bajar del carro sin una orden de arresto? ¿Sabes que si tienes algún problema legal, la autoridad tiene como obligación prestarle los servicios de un abogado de oficio? ¿Cuál es el mejor partido político? ¿Cuánto lees a la semana? ¿Hasta qué nivel de estudios tiene? ¿Para qué crees que sirven los derechos humanos? ¿Crees que los derechos humanos son respetados en México? La entrevista se hizo a 10 personas, de las cuales en la pregunta 1, 2 personas conocen tanto una como 3, 4 y 5 ramas del derecho, mientras que 3 personas conocen 2 ramas del derecho. Cabe mencionar que las 3 personas que conocen 2 ramas del derecho tienen estudios hasta la preparatoria. 2 personas que conocen 4 tienen posgrado y maestría, y 5 también tienen posgrado y maestría, lo que significa que entre más estudios tiene una persona, más información sobre el derecho conoce. Eso es un aspecto de relevancia. En la pregunta número 2, una persona contestó que el artículo 3 es el que fundamenta que no te pueden bajar del carro. 3 personas contestaron que es el artículo 1, el fundamentador. 2 personas contestaron que el 10º. Y 4 personas contestaron la respuesta correcta, que son los artículos 14 y 16. En la pregunta número 3, 4 personas contestaron que no. Y 6 personas contestaron que sí, conocen de ese hecho. El hecho de que las personas no conozcan es de gran inquietud, ya que el 40% de las personas no saben que pueden tener un abogado de oficio. Y eso es exaltante. ¿Por qué? Porque si las personas están en estado de indefensión y no conocen sus derechos, estarán aplastados.
En la pregunta número 4, 40% de las personas, de las 10 que entrevistamos, contestaron que el PRI es el mejor partido político. 30% que el PAN, 0% que el Partido Verde, 10% de Morena y 20% del PRD. Lo que cabe mencionar de esta diapositiva, de esta pregunta, es el hecho de que el PRI es uno de los partidos que puede haber dañado más a la sociedad, sin embargo, siguen siendo leales a él. Entonces ahí nos puede llegar un poco de incertidumbre. ¿Por qué? Porque sabemos que están perdiendo la batalla y aún así los apoyan. Entonces podemos llegar a un estado de ignorancia de las personas y hasta dudar de nuestro país. En la pregunta 5 la contemplamos debido a que todo tiene una razón de ser. Y en estos temas la única razón para no conocerlo o el no estudiar es el no estudiar o no leer. Por eso me tomé la libertad de conocer más allá de las personas, preguntándole cuántas páginas leen semanalmente. El 10% de las personas contestó que 40. El 30% de las personas contestó que 10. El 20% contestó que 20. Y el 10% contestó que 30. Al parecer, pocas son las personas que leen 40 páginas semanales, que es una escala pequeña comparado a mi carrera. Sin embargo, para conocer un estado general de derecho, mínimo deben de leer 30 páginas semanales de derecho. La siguiente pregunta, hablando del grado de educación, que es muy importante para mí para analizar este aspecto, para poder conocer un ámbito generalizado sobre el conocimiento, porque en sí el conocimiento en general llega por el estudio o por la preparación, también por la práctica. En la calle se puede aprender muchas cosas, pero en la escuela es la mejor oportunidad en la vida de las personas para aprender lo que tengan que aprender. El 20% de las personas fue hasta la secundaria, el 30% hasta la preparatoria. En este caso todos eran estudiados casi. El 40% tenía universidad y el 10% universidad y doctorado, hasta maestría o doctorado. Cabe mencionar que la única persona que cuenta con maestría fue la persona que me dio las respuestas más acertadas y más a como debe ser un modelo de persona informada. La siguiente pregunta, la número 7, las preguntas deben ser lo más básicas para poder saber por dónde empezar y por lo consecuente obtener una unidad de medida clara. Por el 50% de la población, de las personas, seleccionó para proteger los derechos fundamentales de las personas, de los cuales obtenemos al nacer. El 10% contestó a no sufrir discriminación, el 30% para que no te metan a la cárcel y el 10% los derechos a obtener matrimonio. Cabe mencionar que las personas con mayor nivel de estudio aceptaban la respuesta, la cual es para proteger los derechos fundamentales de las personas, los cuales obtenemos al nacer. Los derechos humanos han sido del todo siempre bien vistos y siempre bien protegidos, más en la actualidad. La pregunta 8. En esta última pregunta, la hicimos para saber si las personas están conscientes del daño que se están haciendo a la sociedad, dirimiendo y reservando los derechos para unos cuantos con poder económico. 40% de la población contestó que no y el otro 60% que sí. En esta parte de la encuesta las personas dudaron y los que contestaron que sí no lo hacían con seguridad. Apenados de la situación que pasa en México, de otra manera, los que contestaron que no exclamaron su enojo. Los que contestaron que sí sabían que estaba mal, sin embargo querían ocultar ese enojo, esa ira porque les conviene. Dentro de todas estas respuestas que nos dieron las personas, que agradecidamente estoy con ellos que nos ayudaron, resolvemos la hipótesis planteada. La hipótesis fue resuelta tal y como un estudiante de derecho la puede esperar. Las respuestas fueron apegadas a la realidad. Siendo realistas, las personas ya sabíamos las respuestas al momento de verlas, a lo que cualquier persona se puede percatar. También nos sirve para saber el tipo de personas que están conscientes y cómo ayudarlas.
a conocer también el tipo de abogados que existen. Vale la pena comparar a México con otros países. En los otros países como Alemania, como Estados Unidos, como Canadá, los servicios elementales son más complementados. Y en esos países es donde más se respeta y se conoce el derecho. ¿Por qué? Porque la gente no se calla y la gente tiene las agallas de poder hacer valer sus derechos porque sabe que sí habrá respuesta del Estado. Tiene mucho que ver las costumbres que se han ido implementando en la vida de los países, en la historia de los países y más en la historia de las sociedades. Como mejoras o dificultades en el proceso, es un tema que se puede hacer sentir a las personas un cierto grado de incertidumbre en sus respuestas. Tuve dificultades al formular mis preguntas, ya que cuando no entendían tenía que formularle de otra manera sin ofender a la persona. Cabe mencionar que hicimos preguntas básicas, simplemente para saber y tener una unidad de medida que nos pudiera servir para medir la inteligencia o el conocimiento de estas personas. Indirectamente lo hicimos. Para una aportación que puedo realizar después de hacer este trabajo es que tenemos un panorama más amplio de la sociedad en cuanto a sus conocimientos y donde puedo llegar a obtener un trabajo como abogado o como asesor. Y ustedes pueden obtener mejor salvaguarda de sus derechos y un mejor conocimiento. El derecho se implementa en personas físicas o morales, en estados y en países. Por lo tanto, existe una gran cantidad de información y conocimientos disponibles para nosotros. Mi objetivo principal siempre fue el obtener un nivel promedio de la sociedad mexicana. Ese nivel lo califico en 6 de 10, pero con todas las de subir en caso de decidir progresar, ya que sabemos que en nuestro país las leyes existen, sin embargo, hace falta de positividad, es decir, cumplimiento. Quedo conforme con las aportaciones de los encuestados y quedo conforme con la realización de ese trabajo. Muchas gracias.